El Consejo Político Federal, aunque luego cambiará el nombre, como aprobamos el otro día los estatutos, se ha reunido y ha debatido, ha tratado dos puntos, que es lo que se mandó en el orden del día, que era, en primer lugar, la elección del coordinador y, en segundo lugar, una propuesta de ejecutiva transitoria hasta que se ratifiquen los próximos órganos. Comunicaros que esa propuesta ejecutiva se ha aprobado por unanimidad y comunicaros que el coordinador federal de Izquierda Unida ha sido elegido Alberto Garzón con 63 votos a favor, 18 abstenciones y ningún voto en contra, con un total de 81 votos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber acudido a esta asamblea, muchas gracias por simbolizar y representar lo que estamos haciendo hoy aquí, una organización absolutamente necesaria para nuestro país, absolutamente necesaria para la clase trabajadora y las clases populares. Muchas gracias por mantener viva esa llama de la defensa de los derechos humanos, esa llama que ha hecho posible esta organización y también esta asamblea. Muchas gracias también, desde luego, al servicio técnico. Al servicio técnico darle las gracias porque muchas veces... No tenemos agua, ¿verdad? Porque nuestra organización, más que ninguna, sabe reconocer perfectamente lo que es el fruto del trabajo humano. Todo lo que se levanta a nuestro alrededor es el resultado de ese esfuerzo, de ese trabajo humano. Y que nosotros estemos hoy aquí pudiendo celebrar esta asamblea es, desde luego, gracias también, desde luego, a los compañeros y compañeras invisibles, porque sus nombres no aparecen públicamente, pero que son los que se han encargado de que esto pueda salir y que haya salido tan fantásticamente bien como hemos visto en estos días. Y, desde luego, subo a esta tribuna agradecido por vuestra decisión, pero también emocionado. Y no es una emoción de carácter personal, no es una ambición personal lo que yo lleve aquí. Llevo, desde luego, la emoción de haber contemplado y haber podido reflexionar en este fin de semana sobre todo lo que ha sucedido, lo que nos ha sucedido en los últimos años. Hemos pasado momentos muy duros en esta organización, hemos pasado momentos turbios, momentos turbulentos, momentos en los que el suelo que nos sostiene parecía moverse y parecía que nos desplomaba. Momentos en el que en el imaginario social, ahí fuera, en la calle, decía que Izquierda Unida había desaparecido, que decía que ya no teníamos el apoyo de las clases populares. Hubo quien también teorizó la hipótesis de que Izquierda Unida estaba agotada y que Izquierda Unida había desaparecido. Y hubo quien saltó, vaya que sí saltó, también de este barco. Pero también éramos muchos más los que nos quedamos, éramos muchos más los que nos quedamos con nuestros principios, nuestras convicciones, demostrando la firmeza ideológica. Y demostrando que con este esfuerzo, que ha sido brutal, que ha sido vasto, que ha sido enorme, con este esfuerzo hemos podido levantar, desde luego, nuestra organización sin haber doblegado en ningún momento la rodilla y hemos podido, desde luego, demostrar que esta organización es absolutamente necesaria, pero que también tiene absolutamente el reconocimiento de la gente, el reconocimiento que se expresa de múltiples formas. Pero esto no ha sido una cuestión, desde luego, individual, ni siquiera de un pequeño grupo. Esto ha sido un trabajo colectivo, un trabajo de todas aquellas personas que han seguido creyendo en un proyecto político, que es el proyecto político de esta nuestra Izquierda Unida. Y por eso el agradecimiento es para vosotros y para vosotras. Perdona. Yo soy de los que cree que la mayoría de las personas somos contingentes hacia la historia. Pero también creo que hay muchas cosas que no hubieran sido posibles sin el trabajo individual de algunas personas con nombres y apellidos. Por eso yo no puedo dejar de empezar este discurso, o de continuarlo ya, sin citar y agradecer a una persona cuya lealtad, honestidad y, desde luego, claridad ideológica, sin la cual no hubiera sido posible llegar hasta este lugar. Y, por lo tanto, quiero dedicar
de mi palabra, personalmente, honestamente, y que entre todos y todas le demos las gracias, desde luego, al compañero Cayo Lara. Lo recordaba ayer con unos amigos y amigas que yo conocí a Cayo Lara en la mitad de la campaña electoral. Yo ya había sido elegido candidato a diputado por Málaga y después en el Congreso fue la segunda vez que le vi prácticamente y estuvimos hablando y se le ocurrió decir algo que igual, Cayo, no te acuerdas, que fue, me dijiste, aprende todo esto porque vas a ser coordinador. Poca broma. Lo dijiste y desde luego nos estuviste demostrando a muchos desde el principio lo que era la honestidad y, desde luego, la firmeza ideológica con respecto a quienes verdaderamente estaban ahí siendo nuestros enemigos de clase, que eran los que se sentaban con mayoría absoluta en ese congreso en el que, desde luego, hemos aprendido, y yo particularmente he aprendido mucho. Para mí, Izquierda Unida es un instrumento esencial para este país. Y no lo digo porque sea la organización en la que yo me afilié con 16 años y llegué y me recibió de la forma tan humilde como yo esperaba. No lo digo tampoco porque sea la organización en la que se han criado y desarrollado referentes que son para mí referentes ético-políticos como Julio Anguita o como Antonio Maillo. No lo digo solo por eso. Lo digo porque la verdadera fuerza de Izquierda Unida es la energía social que canalizamos. La energía social de toda la gente que en el municipio, en las calles, en los barrios, en los puestos de trabajo, está desde luego desempeñando una labor histórica de lucha contra las injusticias, contra la explotación, contra la opresión, esa gente que se enfrenta al cacique de los pueblos, esa gente que se enfrenta al explotador, a quien oprime, esa gente que se enfrenta en definitiva a las injusticias. Toda esa fuerza es fundamental para cambiar este país. Este país no se puede cambiar sin esta fuerza y eso tenemos que explicárselo muy bien a todo el mundo. Este país cambiará, desde luego que cambiará y somos optimistas en esa tarea histórica, pero será necesariamente con nuestra participación, con nuestra capacidad de transformar la sociedad, porque es la energía social de esta organización. Al fin y al cabo, no somos los únicos, pero, desde luego, esta organización es la heredera cultural, política y emocional de un hilo rojo de la historia, del hilo rojo de la historia de quienes defendieron la democracia en la Segunda República, de quienes lucharon contra el franquismo, de quienes lucharon por la democracia después durante la transición. Es el hilo rojo de la historia de la lucha contra la opresión y contra la exclusión. Y nosotros nos sentimos herederos de todos ellos. Nos sentimos, por supuesto, aquí, herederos también de los hermanos y hermanas internacionales que vinieron en las brigadas internacionales. Somos herederos, desde luego, de esa lucha de todos y de todas. Izquierda Unida cumple 30 años, ha cumplido ya 30 años. Hemos cumplido colectivamente 30 años. Surgimos al calor de las movilizaciones contra la OTAN, surgimos porque creíamos que el capitalismo estaba cada vez más atacando a la mayoría social y a la clase trabajadora. Surgimos también por un segundo motivo, por la derechización del Partido Socialista, que había prometido la democracia y el desarrollo, y lo que nos estaba trayendo era la corrupción y el subdesarrollo. Surgimos por todo eso, y si uno hace un análisis ahora mismo, se da cuenta de que esas causas, esas razones que nos hicieron surgir y emerger, ahora se han multiplicado, se han agudizado. Por lo tanto, no hay mayor motivo para decir que Izquierda Unida como proyecto político sigue siendo aún más necesario que nunca, porque el capitalismo es aún más salvaje y el Partido Social cada vez más de derecha, el Partido Socialista cada vez más de derecha. Y, sin embargo, 30 años después también sabemos que nuestra sociedad ha mutado, ha cambiado. Y también aplicamos ese principio biológico que dice que todo lo que no se regenera se degenera. Y nosotros no queremos que se degenere nuestra organización. Queremos continuamente adaptarla a los fines que nosotros creemos que son necesarios. Y por eso
creo que tenemos que hacer un diagnóstico siempre necesario de lo que son los cambios en nuestra sociedad, una sociedad que ha mutado, que ha cambiado en las últimas décadas como efecto de la globalización, del empobrecimiento en el que el capitalismo está sometiendo a los territorios, de que está sometiendo a las clases populares. El capitalismo se extiende como si fuera una mancha pegajosa, invadiendo cada vez más las relaciones sociales, las relaciones laborales, pero también las relaciones de ocio, del tiempo. Y eso está implicando no solo cambios materiales, está implicando una pobreza que tiene que ver también con el empobrecimiento material, inmaterial, cultural, cómo afecta al carácter, cómo impide el desarrollo de la vida misma. Y esos son los desarrollos de la propia lógica del capitalismo. Nosotros creemos que esa sin razón es precisamente el capitalismo, que nos está llevando a que en nuestras tierras, en nuestros pueblos de Europa, cada vez más gente esté desprotegidas ante un nuevo Dios, el Dios llamado mercado, con su criterio irracional que nos dice cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que disfrutar, o más bien padecer incluso a veces nuestro ocio. Contra eso nos rebelamos contra ese sistema económico, contra ese sistema que llamamos capitalismo y que nos quiere convertir en nuevos esclavos, en precarios, en miserables, abandonados a la suerte de ese mercado. ¿Qué son si no los despidos colectivos que estamos sufriendo a lo largo de toda Europa, de este país desindustrializado por los gobernantes, de este país que nos han querido convertir en periferia, en una economía dependiente de centros industriales en otras partes del mundo? ¿Qué son si no aquellos compañeros y compañeras que están luchando contra los ERES en Navantia, en Altadis, desde Coca-Cola, Movistar, contra la precariedad? El 13% de los trabajadores hoy en día son trabajadores pobres que no superan el umbral de la pobreza. Ese es el designio que nos está dejando este capitalismo en la fase histórica actual. Hoy, como en el siglo XIX, no es suficiente con tener un trabajo para poder sobrevivir. El capital se está reorganizando. Esta es la ofensiva que tiene el capital, la de empobrecernos, la de construir un orden social donde seamos cada vez más precarios y más miserables. El conflicto capital-trabajo se ha agudizado, a nadie le cabe ninguna duda, se ha agudizado en todos los niveles. Están intentando que naturalicemos que somos meros esclavos de quien tiene la capacidad de contratarnos y de, en todo caso, que encima le tengamos que dar las gracias. Esa es la nueva ofensiva del capital. No es diferente a otras, pero se está dando ya después de 30 años de ofensiva neoliberal en toda Europa. Y, sobre todo, estamos viendo cómo eso provoca miseria, desigualdad y pobreza. En nuestro país, ahora mismo, hay más de 1,5 millones de hogares con todos sus miembros en el paro. Y eso tiene consecuencias materiales e inmateriales. Y contra esa cuestión, contra ese fenómeno es contra el que nosotros luchamos, porque la crisis arroja al desempleo a los más desfavorecidos, arroja al desempleo y a la miseria a aquellos que no tienen con qué protegerse. Y nuestro objetivo político de esta organización es, sin duda, proteger a nuestra gente, a nuestra clase, a los que sufren la crisis en toda y cada una de sus manifestaciones. Por eso nosotros seguimos diciendo que es verdad que la clase trabajadora se ha fragmentado, pero que es mentira que la clase trabajadora haya desaparecido. Hay una diferencia esencial que nos separa con aquellos que visten normalmente traje y corbata y que tienen la capacidad de contratar a otras personas y contratar trabajo ajeno. Y es que todos los que estamos aquí, todos nosotros y nosotras, solo tenemos nuestro propio cuerpo para poder obtener ingresos con los que poder sobrevivir. Por eso somos clase trabajadora, con la que, desde luego, nuestra dignidad nos acompaña a luchar para que, desde luego, haya algún día, una sociedad sin clases, de justicia social y el socialismo. Allá donde haya explotación y opresión, desde luego habrá resistencia, y donde haya resistencia estaremos, desde luego, nosotros y nosotras luchando para salir de ese reino de la necesidad y entrar en el reino de la libertad. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, vemos que tras décadas y siglos de desarrollo tecnológico, de incremento de la capacidad productiva, de incremento de la productividad, lo lógico sería pensar que pudiéramos alcanzar unas jornadas laborales más reducidas, unos mejores salarios, unas mejores formas de vivir, de compaginar nuestro trabajo con nuestro ocio. Y, sin embargo, lo que vemos es todo lo contrario. Lo que vemos es que nos suben las jornadas laborales, lo que vemos es que nos bajan los salarios, lo que vemos es continuamente lo contrario. Y la única explicación para que ocurra esta enorme paradoja se llama capitalismo, su lógica incesante, que todo lo mercantiliza, al ser humano, al que nos intentan reducir al mismo concepto de recurso humano. Nosotros no somos recursos humanos, somos personas con dignidad que defendemos, desde luego, nuestros puestos de trabajo, que defendemos nuestra propia esencia humana.
Este sistema es incompatible con la vida, pero también lo es, desde luego, con la propia democracia. Lo hemos visto en estos años de globalización neoliberal, en la que hemos visto que los parlamentos se han convertido en meros teatros de sombras, en las que se puede debatir sobre lo posible, pero que esos márgenes de lo posible quedan para las decisiones de otras instancias ajenas a la democracia, que es ese poder privado, salvaje, que chantajea al poder público y democrático. Y por eso nosotros queremos salir de ese espacio, queremos traer la democracia porque creemos en una concepción plena de la democracia, que tiene que ver no solo con votar, sino con decidir, que no siempre son las mismas cosas, y tiene que ver también con que la democracia es sobre todo ser libre en el sentido republicano. Y eso significa ser libre de las privaciones y de las necesidades fundamentales. ¿Somos hoy acaso libres? ¿Somos acaso sociedades libres? Yo pienso que no. No solo por las leyes represivas que nos están golpeando cuando vamos a las manifestaciones, a las huelgas, a los piquetes, a cualquier concentración. No solo porque nuestros compañeros sindicalistas están pasando continuamente por los juzgados por defender los derechos de todos y de todas. No solo no somos libres por eso. No somos libres porque nos están empujando a las privaciones. Porque en nuestro país hay un 30% de personas en el umbral de la pobreza. Porque hay miles de personas todos los días pidiendo comida en los centros y los comedores sociales, porque hay un 10% de los hogares de nuestro país que no puede tener la temperatura adecuada en sus hogares porque no tiene dinero para hacerlo, y eso deriva, desde luego, en enfermedades, en la muerte y, en definitiva, en lo que es la forma más extrema del capitalismo. Y nosotros creemos que eso no es ser libre, porque nosotros creemos en una libertad republicana en la que seamos, desde luego, libres y dueños de nuestra propia vida. Eso es a lo que nosotros le llamamos socialismo, y lo que acabo de describir es nuestro país. Lo que acabo de describir es lo que se está viendo en las calles, y contra eso es contra lo que estamos luchando. Y esa es la única realidad que nosotros contemplamos, la que vemos en nuestros barrios y en nuestros vecindarios. Es la de la desigualdad y la de la miseria, pero no nos resignamos. Por eso creemos que nuestro sistema político está agotado. Nuestro sistema político está agotado como consecuencia de sus propios vicios. No solo la propia corrupción, que desde luego juega un papel de lubricante de los beneficios de aquella oligarquía política y económica que se ha enriquecido durante décadas con el trabajo de la mayoría social. Creemos que el crimen organizado se ha institucionalizado en nuestro país y que el partido político más corrupto de la Unión Europea, que es el Partido Popular, gobierna ahora en funciones y se ha institucionalizado y naturalizado, y tenemos un enorme reto que afrontar, y es cambiar todo eso. Pero por eso quiero primero hacer aquí también una mención a todos los concejales y las concejales que habéis luchado contra la corrupción en los lugares más difíciles, que son los municipios. Y también, como no, al equipo de abogados, Enrique, Juan, Antonio, Amanda, que han sido los que han llevado al Partido Popular a los juzgados. La corrupción no deja de ser un síntoma de un sistema político que la ha tolerado, la ha promovido y ha aunado los intereses de esa oligarquía económica y política. Nosotros creemos que ese sistema, el sistema actual, está agotado. Y por eso no queremos reformas, queremos un sistema nuevo. Por eso decimos que queremos una ruptura democrática, porque la clase trabajadora, las clases populares, necesitamos nuevas instituciones políticas y económicas para poder vivir con dignidad. Y por eso no queremos aceptar las reformas cosméticas, ni tampoco una de sus versiones que nos intentaron vender hace muy poquito tiempo, que fue la del Partido Socialista y Ciudadanos. Nosotros no queremos solo un cambio de gobierno, queremos un cambio de las políticas, queremos una sociedad diferente. No queremos ni nos conformamos solo con cambio de caras, queremos cambio de políticas, y por eso, desde luego, seguiremos siendo coherentes en nuestra defensa de las políticas en favor de las clases populares. Queremos un sistema político y económico que cambie el rumbo suicida que estamos llevando. Y los compañeros de Internacional han hablado prácticamente todos de esa cuestión, del rumbo suicida. Ese rumbo suicida que está alimentando el fascismo, como está sucediendo en gran parte de Europa. Porque la crisis y la gestión neoliberal de la crisis está empujando a la desesperación y a la frustración a las clases populares. Y en muchos lugares es precisamente la extrema derecha la que está nutriéndose sus votos de esa desesperación y esa frustración. Y nosotros somos conscientes que el fascismo es el hijo legítimo del liberalismo, la última trinchera que le puede permitir salvar la bolsa. Y por eso nosotros decimos, la canalización de la frustración, de la rabia, tiene que hacerse siempre de acuerdo a los principios y valores de la izquierda. Convenzamos, hagamos pedagogía a toda la gente que sufre la crisis, de las víctimas de la crisis, para que nos autoorganicemos, para que frenemos al fascismo y frenemos a su padre, el capitalismo salvaje neoliberal que está asolando nuestras sociedades europeas.
Y eso en la Unión Europea tiene nombres y apellidos también. Son esos burócratas de la Unión Europea que son los que están tomando esas decisiones sin tener en cuenta, o peor aún, teniendo en cuenta y dándole igual cómo le afecta a la gente en su vida cotidiana los desahucios, el desempleo, la precariedad, la miseria o la desigualdad. Pero son esos mismos burócratas, y no nos sorprende por eso mismo, los que nos metieron Maastricht, los que nos quieren meter el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y son esos mismos burócratas capaces de justificar y pactar que haya un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que sigue asesinando a miles de personas en el Mediterráneo. Solo en la última semana han muerto más de 1000 personas en el Mediterráneo, en nuestras costas, ahí al lado, sin que ninguno de estos burócratas se haya preocupado en absoluto. Todo lo contrario, han seguido pactando con las dictaduras del Golfo Pérsico, han seguido promoviendo las guerras con ese instrumento de masacre que se llama la OTAN, y contra todo eso nos rebelamos, contra todo eso nos situamos. Y hacemos la política desde los principios y los valores. Creemos en los valores de la Ilustración, en la libertad, la igualdad, la fraternidad, los derechos humanos, porque creemos que hoy, desde luego, hay que defender una política de la ética de la convicción, como le gusta decir al compañero Maillo, la política como ejercicio de la ética de lo colectivo. Solía decir también una persona que ayer hubiera cumplido 73 años, que era Paco Fernández Buey, y creo que en su memoria tenemos que seguir defendiéndolo. Y es que hoy defender los derechos humanos, hoy defender una concepción ética de la política es ser antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hoy defender el derecho a la vivienda nos implica tener que recibir los palos de la policía, las multas del sistema y, desde luego, encima, los insultos de aquellos que están defendiendo a los bancos y a los responsables de la crisis. Hoy defender el derecho al trabajo te puede acabar en los juzgados, como he dicho antes, y como padecen muchos de los sindicalistas y de vosotros y vosotras mismas. Hoy, en definitiva, seguir esa brújula de los derechos humanos, unos derechos humanos cuya llama mantuvo desde luego el socialismo viva durante los tiempos más oscuros de nuestra sociedad reciente. Y nosotros creemos que por esa misma razón, porque defendemos los derechos humanos, somos revolucionarios en un mundo en el que defender los derechos humanos es desde luego ir contra un sistema criminal que naturaliza y normaliza lo que es desde luego el crimen cotidiano. Y creemos al mismo tiempo también que este sistema económico es un sistema económico que destruye nuestro entorno natural, que despilfarra nuestros recursos, que nos condena al cambio climático y que destruye también la propia biodiversidad. No hay nada tan absurdo como hacer esto mismo, no hay nada tan absurdo como acabar con el planeta que nos da sostén. No hay nada tan irracional como precisamente hacer un ejercicio de deterioro profundo del planeta y condenar, por lo tanto, a las generaciones siguientes a no tener un lugar donde vivir. Los tiburones y los burócratas financieros y especuladores podrán seguir especulando con los alimentos, podrán seguir destruyendo el medio ambiente como hacen, pero no podrán acabar con la segunda ley de la termodinámica. Y nosotros creemos, desde luego, que en el Día Internacional del Medio Ambiente, como es precisamente hoy, tenemos que decir que somos ecologistas y somos socialistas porque creemos que sin el socialismo el planeta está agotado. Sin el socialismo nuestro planeta no puede vivir. Sin embargo, hay otro fenómeno, que no es responsabilidad del capitalismo, aunque el capitalismo se aproveche. Aunque el capitalismo se aproveche y lo expanda de forma brutal, que es desde luego el patriarcado. El patriarcado como forma de opresión, como forma el patriarcado como forma de opresión del hombre sobre la mujer, desde sus formas aparentemente más inofensivas, pero igualmente eficaces del uso del lenguaje, de los micromachismos, hasta la forma más extrema que es desde luego el asesinato de las mujeres. Contra ese patriarcado también luchamos y seguimos defendiendo desde luego esa concepción feminista que no es un apartado en un programa electoral, que es una actitud, una filosofía, una cultura política transversal que esta organización hace suya, bandera, identidad, un tronco y un eje vertebrador de nuestra política
política en todos los aspectos, porque sabemos que sin feminismo tampoco podremos alcanzar una sociedad justa, porque sabemos que no es justo que la mujer cobre menos que el hombre por el mismo trabajo, porque sabemos que no es justo que sea la mujer la que tenga que sostener prácticamente en exclusiva el sostén de la vida de la gente más mayor, porque sabemos que no es justo que sea la mujer la que está sufriendo especialmente las consecuencias de la crisis, y porque creemos que, desde luego, tenemos que seguir reclamando que nuestras feministas, nuestras mujeres y nuestros hombres feministas de esta organización siguen siendo, en realidad, aquellas hijas de las brujas que no pudieron quemar, aquellas hijas de las brujas que no pudieron quemar. Que no pudieron quemar y que en su vientre, que es suyo, llevan esos valores de justicia. El vientre que es suyo, por supuesto que sí, también se le demostró a ese nuevo Torquemada, que era Gallardón, se le demostró y se le demostró desde la unidad popular y de la lucha en la calle. Aquella victoria contra aquella ley infame se consiguió en la calle. Se consiguió con la movilización de las mujeres y también de los hombres que luchaban por esos derechos humanos, por la lucha feminista. Como también se consiguieron la paralización de miles de desahucios a lo largo de nuestro país, como se consiguió paralizar la privatización de la sanidad en Madrid, como se consiguió también paralizar muchos EREs a lo largo de todo el Estado español. Y se consiguió con algo que se llama unidad popular. Y la unidad popular, la confluencia, no es una herramienta de marketing electoral, es un instrumento de lucha, de combate, en la que uno tiene claro cuál es su objetivo y que aparca las diferencias secundarias para poder satisfacer a esa gente. Y vosotros y vosotras que habéis estado en esas manifestaciones, en esas mareas, parando los desahucios, sois plenamente conscientes de que cuando es uno capaz de evitar que a una persona sin recursos le quiten la vivienda a un banco y ve cómo llora y te lo agradece no a ti, sino a toda la gente que ha luchado, también al que está a tu lado y tiene otro carnet político, cuando uno se da cuenta de todo eso, cuando uno recibe esa emoción, sabe realmente lo que es la unidad popular, que no es un debate escolástico, que es una práctica política en la calle, y no es un debate de ningún tipo de academicismo. Nuestro país necesita la confluencia, nuestro país necesita la unidad popular, nuestro país necesita la colaboración. Por eso, hoy estamos muy orgullosos del ejercicio que hemos hecho los militantes y las militantes de Izquierda Unida en todo este tiempo, porque han sido ejemplos y expresiones de unidad popular. Y nos faltaba una, la expresión de la unidad popular también. Y esta nueva dirección de Izquierda Unida afronta todos estos retos. Sabemos que somos una dirección que va a navegar con todos los militantes y las militantes en tiempos de incertidumbre, en los que ha cambiado la nueva temporalidad, en los que la contingencia y la incertidumbre es, desde luego, parece que la tónica dominante frente a otros tiempos en los que parecía había un poco más de estabilidad, quizás solo un poco más. Pero lo cierto es que tenemos unos retos enormes como organización, pero sobre todo como país, porque nos jugamos ese orden social. Y esta dirección tiene que afrontarlo de esos valores y principios. La política ya ha sido aprobada, esta Asamblea ha aprobado la política, pero nosotros sabemos que esta dirección, esta lista mayoritaria, no puede hablar solo como lista mayoritaria, habla como organización. Por eso hemos trabajado una ejecutiva y trabajaremos continuamente sabiendo que las otras listas, aunque haya diferencias, son nuestra gente, que nosotros y nosotras somos un proyecto político. Estos días he estado hablando como persona que encabezaba nuestra lista mayoritaria, he estado hablando con quienes también encabezaban las otras dos, con Paloma López y con Tasio Oliver. Y yo lo que quiero deciros es lo que ya os he dicho en privado. Vosotros y vosotras sois necesarios.
absolutamente necesarios para transformar este país. Vuestra gente, vuestra lista, nuestra gente, nuestra lista. Somos todos absolutamente necesarios. Sería una incoherencia mantener una llamada de confluencia hacia afuera y no hacerla hacia adentro. Por eso, nuestra ejecutiva es una ejecutiva integradora, es una ejecutiva con todo el mundo, porque la política está aprobada, solo hay que trabajar, y trabajar vamos a trabajar todos en la misma dirección, en la dirección de poner en marcha y desplegar lo que esta Asamblea nos ha mandatado, que es la política para transformar nuestro país, la política en beneficio de las clases populares. Por lo tanto, Tasio, Paloma, como representantes de vuestras listas, os agradezco que hayáis aceptado integrar y que trabajemos conjuntamente, que aparquemos en este momento las diferencias y que pensemos, desde luego, que nos une más de lo que nos separa, que no significa que neguemos las diferencias, significa sencillamente que hay cosas mucho más importantes como las que hemos descrito o como las que realmente vemos a lo largo de nuestras calles. Esa unidad popular también es una unidad popular en lo interno y queremos una organización que cambie un poco, aunque sea esa cultura política, o mejor dicho, mucho. La cultura política de mirar siempre hacia adentro. Queremos mirar más hacia afuera, más hacia los problemas de nuestra gente, a los problemas de los barrios, de las calles, de los centros de trabajo, de toda la gente que está sufriendo y pasándolo mal y necesita, exige una izquierda unida a la altura de las circunstancias. Ese es nuestro reto. Es muy ambicioso, pero sabemos que no es un trabajo solo de los que estamos aquí subidos en este momento, sino que es de todos vosotros, de todas vosotras y de toda la gente que simpatiza con nuestro proyecto. Y este proyecto, para terminar, quiero decir, no es un proyecto, desde luego, desde la resignación. Yo creo que ha quedado ya bastante claro. No solo por el corazón que abre este atril, que me parece bien. Sino porque sí que expresa, y esa es una de sus ventajas, una concepción alegre de la política, una concepción optimista de la política. Y justo choca mucho con aquellos que están iniciando esta precampaña y campaña electoral, como es el Partido Popular y Ciudadanos, que están haciendo una campaña del miedo, elevando ya esas banderas anticomunistas para decir a la población que vienen los malos, que vienen los rojos, que vienen los comunistas. Pero lo cierto es que no creo que funcione, porque ¿acaso nosotros y nosotras, los de la candidatura de Unidos Podemos, la coalición Podemos, Izquierda Unida, ¿acaso nosotros damos miedo? ¿Pero damos miedo a quién? ¿Damos miedo a quien está a punto de perder su vivienda? ¿Damos miedo a quien tiene miedo de que su hijo o hija se marche del país y tenga que abandonar su memoria, su tiempo y su recuerdo? ¿Damos miedo acaso a aquellos que están desempleados? ¿Damos miedo acaso a aquellos que están al borde del precipicio? ¿O damos miedo realmente a los que han saqueado y expoliado nuestro país? ¿A quién damos miedo? Hemos ganado ya en muchos aspectos. Creemos que las batallas políticas no son solo batallas electorales, son sobre todo batallas culturales. Decía Fredric Jameson, en una cita muy famosa, que a veces es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Algo de eso ya está cambiando. Algo de eso ya está cambiando porque en nuestras cabezas ya albergamos una esperanza. Albergamos la esperanza de un mundo de justicia social, albergamos la esperanza de un mundo diferente, albergamos la esperanza de tener que afrontar, desde luego, retos que nos permitan vivir en esa libertad republicana, en las que las necesidades básicas están satisfechas, en la que cada familia puede desplegar todas las opciones que les parezca oportuno para vivir con dignidad. Creo que eso se ha ganado esa sensación de que efectivamente es posible construir un mundo diferente. Y eso es una victoria cultural, una victoria contra ese virus neoliberal que ha ido carcomiendo nuestras cabezas durante mucho tiempo por los medios de propaganda y difusión del propio capitalismo. Nosotros somos conscientes de que esa es nuestra tarea, la pedagogía, convencer a nuestros amigos, familiares, vecinos, de que esta es una tarea que nos incumbe a todos y a todas. Se da una paradoja siempre en los ámbitos electorales, y es que son los barrios populares los que menos votan, y son los barrios ricos los que más votan. En realidad no es una paradoja, es una lógica habitual, pero si revertimos todo eso, seremos capaces también de ganar en lo electoral lo que ya estamos ganando en las conciencias, y es efectivamente imaginar que otro mundo no solo es posible, sino que otro mundo es absolutamente necesario. Y creo que albergamos esa esperanza desde los fundamentos, desde el rigor, desde la solvencia y también desde esa nueva actitud. Esta organización lo ha pasado muy mal y empecé diciendo esto.
Esta organización hemos vencido desde una lógica y una ética de la resistencia, pero es momento de dar un paso hacia adelante. Es momento de pasar hacia una ética de la victoria, hacia una ética que nos permita construir desde luego esa sociedad que estamos imaginando. Y creo que es perfectamente posible. La de ganar en las instituciones y en las conciencias, la de no conformarnos con un gobierno diferente, sino con un gobierno que cambie las políticas. Yo solo os pregunto, ¿somos capaces de imaginar que esta candidatura gobernase ese país? Imaginaros solo por un momento que ganásemos, que conformásemos un gobierno, que tuviéramos las conciencias en la calle, a la gente movilizada y que la primera acción fuera paralizar todos los desahucios. ¿Cuánto habríamos ganado como sociedad? ¿Cuánto habríamos ganado ya como país? Y creo realmente que eso es lo que tenemos que hacer. Termino con una frase de un señor al que admiro, que dijo que era mucho mejor un coro victorioso que un solo fúnebre. Creo que eso expresaba perfectamente la necesidad de trabajar con otros y con otras, la necesidad de pensar en términos positivos y propositivos, de victoria, de transformar nuestra sociedad, porque nos mira, a nosotros sí, que tenemos esa perspectiva, nos mira la historia, nos mira nuestros padres, madres, abuelos y abuelas que lucharon por el mundo que nosotros seguimos teniendo en la cabeza y que son nuestras acciones en el día de hoy lo que permitirán que ese mundo sea posible. Y nosotros y esta dirección, desde luego, y yo personalmente, como coordinador, aunque me sea ahora extraño decir estas palabras, os prometo que sobre todo vamos a trabajar mucho. La cultura del trabajo es la cultura que ha alimentado el socialismo y la cultura del trabajo es el eje vertebrador de nuestra política y, por lo tanto, desde ese trabajo, desde la honestidad, desde la ética de la convicción, desde la convicción también de que la política las hacen las personas buenas, como alguien ha dicho en una intervención previamente, desde esa convicción estamos convencidos de que vamos a construir un mundo mejor, un mundo que en nuestro país permitirá nuevas instituciones políticas y económicas y que nos permitirá por fin recuperar esa memoria democrática y decir por fin salud y república. Muchas gracias.